Muy buenas noches, estudiantes de cirugía. Con las disculpas del caso, no faltan las reuniones en esta época, COVID. Entonces, vamos a continuar con los temas. Nos toca síntesis quirúrgica. Primera parte. Síntesis, o también podemos llamar sutura. La síntesis es el conjunto de maniobras destinadas a unir los tejidos divididos, restituyendo su continuidad anatómica y funcional. Cuando se cierra una herida, se debe afrontar plano por plano, reconstituyendo dentro de lo posible su anatomía. La síntesis definitiva se realiza por un proceso biológico llamado cicatrización, cuyo resultado final debe ser la unión firme entre ambas extremidades aproximadas. La clasificación. La síntesis puede ser total para favorecer una rápida recuperación o puede ser parcial cuando no existen condiciones y se deja al propio organismo que complete la restauración. La síntesis podrá ser inmediata de preferencia o tardía cuando se aguarda por mejores condiciones. El cierre debe ser plano por plano, usando material resistente a las tensiones que existirán durante las fases de la cicatrización. Materiales de síntesis. Con sutura, se usa para con sutura portaagujas, agujas, hilos, también se puede usar grampas, y sin sutura utilizando cintas adhesivas y otros pegantes. Puede ser también con prótesis, en este caso prótesis biológica. Utilizamos pericardio, fascia lata, dura madre y también puede ser sintética, prótesis de material sintético, como acero inoxidable, cromo, cobalto, teflón, nacro, silicón. Entonces vamos a ver en primer lugar la síntesis con sutura. Es la técnica más frecuentemente empleada y exige un conocimiento minucioso de los hilos y sus complicaciones en los diferentes tejidos. La síntesis sin sutura es la manutención de los tejidos aproximados con interposición de colas especiales entre los bordes de la herida o a través de cintas porosas adhesivas, las últimas usadas en heridas cutáneas. La síntesis con prótesis, cuando existe falta de material orgánico en el lugar del procedimiento operatorio o cuando se desea reforzar los tejidos, las estructuras, se usan prótesis que son implantadas con carácter temporario o permanente. Las prótesis biológicas son retiradas del propio organismo o provienen de otro organismo de la misma o de otra especie animal. Las membranas, como pericardio, fascia lata y dura madre, son las más usadas para refuerzo local, como en las cirugías de hernias. Las prótesis sintéticas deben ser totalmente aceptadas por el organismo y con características mecánicas propias para su función. Este es un resumen de lo mismo, así que vamos a pasar. Las suturas de profundidad, las suturas de piel y tejido subcutáneo son llamadas superficiales. Por debajo del plano aponeurológico son consideradas suturas profundas. Planos anatómicos, llamada sutura por planos, cuando los puntos abarcan capa por capa del tejido, teniendo la ventaja de eliminar espacios muertos, siendo la técnica lineal.
La sutura en masa incluye todos los planos en un único punto, sirviendo más como punto de sustentación de los tejidos. La sutura mixta es la combinación de dos técnicas. Clasificación de las suturas. La superficial y la profunda, que ya hemos visto. Las anatómicas por planos, en masa y mixta también. Los hilos usados pueden ser la sutura con hilo absorbible o inabsorbible. El tipo de punto. La sutura puede ser realizada con puntos simples, que son simples asas de hilo en el interior de los tejidos, o realizada por puntos especiales aplicados para varias finalidades. La finalidad es la sutura hemostática cuando se trata de cohibir o prevenir la hemorragia. La sutura de aproximación o de unión con la finalidad de restablecer la integridad anatómica y funcional de los tejidos y estructuras. La sutura de sustentación son puntos de apoyo para auxiliar la mantención de determinada estructura en posición. Y la sutura estética engloba una serie de técnicas para obtener una óptima confrontación de los planos y un mínimo traumatismo, consiguiendo cicatrices más perfectas, aplicada principalmente en la piel. El espesor de tejido. Cuando el punto atraviesa toda la pared del órgano, es llamada de perforante total. Cuando atraviesa solamente una parte del grosor de la pared, es llamada de perforante parcial. Secuencia de los puntos. Está dividida en sutura de puntos separados. Significa que para cada asa de hilo corresponde un nudo. No hay continuidad del hilo entre las asas. Son suturas de más lenta realización, pero más seguras, porque en la eventualidad de soltarse un punto, no hay peligro para el conjunto. Por otra parte, no disminuyen el diámetro o la longitud de las estructuras y se indican para suturar órganos en niños porque permiten el crecimiento del tejido entre los nudos. La sutura continua. Existe continuidad del hilo entre las asas. Tiene solamente un nudo inicial y un nudo final. Es de rápida elaboración, pero si se suelta un punto o ruptura del hilo, se afloja el conjunto de la sutura. Ese es el riesgo. Tiene tendencia a estrechar el calibre de la estructura en las suturas circulares y disminuir la longitud en las suturas lineales por fenómeno de plegamiento. Por eso exige técnica de elaboración perfecta, siendo ampliamente usada en cirugías gastrointestinal, cardiovascular y suturas estéticas en la piel. Posición de los bordes. Después de la sutura, los bordes de las estructuras pueden tener su posición alterada o mantenida, dependiendo del tipo de sutura utilizada. La sutura de confrontación, si es adecuadamente ejecutada, debe yuxtaponerse a los bordes de la herida entre sí, no dejando desnivel entre las mismas, siendo indicada cuando se quiera perfecta integridad anatómica y funcional, como en las suturas de piel, nervios, etc. La sutura invaginante disloca los bordes para el interior del órgano, generalmente aplicada en vísceras huecas con la finalidad de yuxtaponer las paredes por su cara externa para aislar la parte interna que generalmente es séptica. Finalmente, la de eversión produce el resultado inverso al anterior. Los bordes quedan para afuera, quedando en contacto por su parte interna. Tienen su máxima aplicación en suturas vasculares por yuxtaponer los endotelios entre sí.
Esta es entonces la clasificación de las suturas por cada tipo de sutura. Un poco de historia del cierre de las heridas a través de la historia, con este pequeño resumen. Históricamente, entonces, se dice que han empezado a suturar con espinas, a sellar las heridas con espinas de acacia, que es una planta. Luego, utilizando las hormigas grandes, pues sacaban la parte dura que tienen en las patas de las hormigas y aproximaban las heridas. Luego empezaron a utilizar lino, el lino, que es de las plantas vegetales, y luego han usado ya hilos de oro. Posteriormente han entrado a utilizar algodón vegetal, luego los cauterios para quemar las fibras de corteza. También han empezado a suturar con plata, con hilos de plata. En la historia, en la época del Tahuantinsuyo, los incas suturaban con cabellos humanos. Está representado eso en los museos de Tiwanaku. También hay agujas de hueso. Entonces lo que hacían es utilizar cabello humano quirúrgico estéril. También han usado posteriormente tendones de canguro para reforzar, por ejemplo, el tendón de Aquiles. Y finalmente se ha utilizado tejidos hasta ahora, tejidos de intestino animal, que corresponde a los hilos cardo, formado y cardo simple. Y finalmente, ahora utilizado con mayor solvencia los materiales sintéticos. Es la sutura. La sutura es una maniobra quirúrgica que consiste en unir los tejidos seccionados, así como la ligadura de los vasos sanguíneos, y fijarlos hasta el proceso de cicatrización. Podemos suturar también, como decía, el tendón de Aquiles, podemos suturar vasos, grandes vasos, suturar cuando hay una lesión grave de los nervios, podemos suturar, hacemos una neurorragia. Entonces, estamos suturando casi todos los tejidos. También se llama tiempo quirúrgico, reconstrucción o síntesis a la sutura. Características de las suturas. Calibre. Se refiere al diámetro de la sutura. Para esto los filos se distinguen por el número de 0. Fuerza tensil. Fuerza en libras que el hilo puede soportar. En la piel el lapso es de 7 días aproximadamente. La capilaridad permite el paso de los líquidos tisulares a lo largo de la línea de la sutura. Es proporcional a la retención de bacterias. Multifilamento es mayor la capilaridad cuando es multifilamento. La sutura ideal debería tener la mayor fuerza de tensión compatible con las limitaciones del calibre. Debe ser fácil de manejar y requerir un mínimo de fuerza para introducirla en el tejido. Debe estar asegurada en el empaque que se presenta para su uso estéril y en excelente estado.
La integridad y fuerza de la hebra debe permanecer intacta hasta llegar a las manos del cirujano. Debe ser adecuado para todos los propósitos. Debe ser no electrolítico, no capilar, no ferromagnético, no alergénico y no carcinogénico. Debe causar mínima reacción tisular y sin propensión al crecimiento bacteriano. Debe ser capaz de resistir cuando se anuda sin deshilacharse o cortarse. Flexibilidad. Debe ser resistente al encogimiento de los tejidos. Debe ser absorbible y con mínima reacción tisular después de cumplir sus propósitos. Debe tener un comportamiento predecible y debe tener un calibre uniforme y no deshilacharse al hacer los nudos. Esas son las condiciones de una ideal. ¿Qué material necesitamos? Necesitamos un portaagujas, necesitamos agujas, necesitamos tijera, pero también podemos hacer sutura mecánica. Entonces tenemos estos equipos para hacer una sutura que después vamos a hablar con más ejemplos. Y también, claro, necesitamos los hilos. En realidad aquí está resumido todo lo que actualmente podemos hacer en una síntesis. Cuando es necesario ver un sobre que está dentro del hilo estéril, pero eso tenemos que revisar, tenemos que verificar. En un sobre tiene todos esos detalles que no hay que pasar desapercibido. Antes de la cirugía, el cirujano debe observar el material quirúrgico, pedir a la circulante de qué calibre es el hilo, qué hilo es. Finalmente también es necesario saber el tamaño de la aguja, el tipo de aguja y la fecha, como dice aquí. Vamos a ver. Calibre del hilo en ceros. Aquí dice 3 ceros. Luego la fecha de la caducidad. Aquí. Ahí está. Luego el tipo de material de sutura. Es un hilo negro. Seda. Luego tenemos aquí la longitud de la sutura. La longitud de la sutura. 1,5 metros. Luego tenemos el código de la aguja. Aquí está la aguja. La silueta de la aguja incluido en tamaño real e ilustra si la sutura tiene una sola aguja, una sola aguja o 2 agujas. Se usa en cirugía vascular, generalmente tiene 2 agujas en cirugía plástica. En rojo, aquí en rojo, identificada como el color, es decir, que si se fracciona fuertemente se separa fácilmente el hilo de sutura, y el número para informar cuántos hilos de sutura están contenidos en este espacio. Entonces aquí se ve cuántos hilos, generalmente tiene 10, 12 hebras. Eso en relación, ¿no es cierto? Esto en relación a la fábrica y a la procedencia. Algunos son más prácticos, solo ponen el grosor, la longitud, 1,5, la referencia, el código, la fecha, la caducidad
cuando caduca es importante, tal vez hace 5 años ha caducado y siguen vendiendo aquí en las farmacias. El lote, ¿no? ¿A qué lote corresponde? La longitud de la aguja, tal cual es. Luego tenemos finalmente el material de sutura, el nombre comercial, la configuración y la composición. El propilene, nombre comercial, prolene. Aquí otra fábrica de otra procedencia, por ejemplo, hilo cadmicromado. Tenemos el número, 2 ceros y la longitud 3,5 metros. Para la longitud de la sutura va a servir para 65 centímetros, procedencia china, la forma y el diámetro de la aguja. Aquí es el lote de la fabricación y luego cuándo va a expirar. Finalmente el color del hilo. Entonces eso es muy más práctico, tiene menos detalles, pero son detalles claves, ¿no? Sobre todo esto, la caducidad es muy importante, sobre todo. Y luego también el tamaño de la aguja, el tipo de aguja que queremos utilizar para determinada cirugía. Aquí tenemos la clasificación de material de sutura que vamos a utilizar, si es un material absorbible o inabsorbible. En el caso de los absorbibles, sutura absorbible, utilizamos el de animal, cádmio simple o cádmio cromado, actualmente es bovino, cádmio simple, el cádmio cromado es el cádmio más cromo, las sales de cromo, entonces de procedencia animal, que se absorbe. Sintético, ácido poliglicólico, el Dexon, el ácido poliglicólico siempre caracteriza a este hilo, al Dexon. La poliglactina, 9,10, albicril, rápido, está recubierto nada más. Y otros son como el glicomer, Biosin, nombre comercial, el poligliconato, el Maxon, y la polilecaprone, menocril, y la polidioxanona, más conocido como PDS. Esto para las suturas absorbibles. Las suturas no absorbibles. Tenemos los vegetales, de origen vegetal, para la sutura hilo de algodón, del algodón, el lino de la planta, de origen animal, la seda, seda negra, del gusano de seda, mineral, acero quirúrgico, nombre comercial Aciflex, sintéticos, nylon quirúrgico, como el etilón, el más conocido, y el dermalón, el nylon, el poliéster recubierto, el etibón, cron, el poliéster no recubierto, el mercilene y el dacron, conocidos, y el polipropileno, el prolene, surgileno. Entonces ahí tenemos en esas dos tablas resumidos todos los hilos.
Aquí en la clasificación de los materiales de suturas es casi lo mismo del anterior, según su permanencia, absorbibles, no absorbibles, y la presentación de los sobres, los hilos, que ya sabemos. ¿No? Nombre comercial, por ejemplo, monocril, 3 ceros, 2 metros, la procedencia, el eticón. Luego tenemos aquí la clave que tienen, y luego aquí está la fecha del vencimiento. Tiempos de absorción de los materiales de sutura. Esto es muy importante para calcular más o menos cuándo desaparecen esos hilos. Por ejemplo, el hilo cálculo simple. El tiempo de absorción es de 10 días. Internamente podemos utilizar este hilo para aproximar, por ejemplo, el hilo celular. Seguramente no vamos a encontrar más a los 10 días. Pero el hilo algodón que es no absorbible, pues se queda, se absorbe. El cádmico cromado dura 20 días. ¿Eso por qué? Porque está recubierto por sales de cromo. Entonces, eso le da la fuerza y el tiempo mayor para la absorción. El lino no se absorbe, como la seda. Los sintéticos, como el ácido poliglicólico, 90 días se calcula la absorción. El acero inoxidable no se absorbe. La poliglactina también 90 días. Alambre de titanio no se absorbe. La polidioxanona, 120 días el tiempo de absorción. El nylon no se absorbe. El poligliconato, 180 días el tiempo de absorción. Y el poliéster no se absorbe. El hilo poliglecaprone, 180 días también igual que el poligliconato. Y el otro hilo no absorbible es el polietileno, además del polipropileno. Entonces ahí tenemos algunos hilos se absorben y otros hilos no se absorben. También por su estructura, los hilos se clasifican en materiales de sutura monofilamento, un solo filamento, y materiales de sutura multifilamento. Los monofilamentos son el polipropileno, el cádmico simple y los hilos de acero. Los materiales de sutura multifilamento son el ácido poliglicólico, poliéster y también la seda. Aquí, para el calibre del hilo, ya sabemos esto porque hemos tenido una clase especial de hilos, el 0 entra aquí, y todo lo que va a la derecha, es decir, aumentando el número de ceros, va disminuyendo el calibre. 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, hasta 20 ceros. Prácticamente ese hilo de 20 ceros no lo podemos ver, tenemos que usar solamente con microscopio para hacer microsimilitud. Y a la izquierda, entonces, los números aumentan de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuánto
va más a la izquierda, entonces aumentando, va endulzando mucho más el. Aquí aumentan incluso, van a fijar que otros hilos son monofilamento, aparte de estos tres que colocan como ejemplo. La polidioxanona, el poligliconato, poliglicapone, nylon, polietileno, polipropileno, polibuster, alambre y el titanio. Los multifilamentos no solamente son estos tres, sino hay también el ácido poliglicólico, la poliglactina, la seda, algodón, alambre trenzado, poliéster y el nylon trenzado. El cadmio. El tiempo de absorción, ya sabemos, es rápido, entre 8 a 10 días, a 12 días, en promedio hemos usado 10, y se recomienda su uso en tejidos que cicatrizan rápidamente. ¿Dónde vamos a usar el cadmio? Esto es importante porque uno tiene que saber usar qué hilo va a usar para determinada zona anatómica. Por ejemplo, las mucosas orales, los labios, la lengua, sobre todo en niños. Generalmente son los que más se muerden la lengua. Hay que dormirlos bajo anestesia y darlos con calma. Entonces no necesitas sacarle los puntos. De lo contrario, es todo un show, hay que volverlos a dormir. Son bravísimos. Entonces, otros usos son en la vagina durante la epizoogracia, parto. Primer plano de la sutura gastrointestinal, el primer plano. El plano aerostático, segundo plano de las suturas del parénquima pulmonar. El hígado también, para que se lo absorba tranquilo. Solamente en afrontamiento de músculos y ligadura de los vasos de pequeño calibre. Solo de pequeño calibre, porque si no se aumenta la presión y rompe la sutura y empieza a sangrar adentro. El ácido poliglicólico comienza su absorción en el día 15 y entre 6 a 8 semanas se produce la reabsorción del material de sutura en aproximadamente un 70%. ¿Qué hacemos con el ácido poliglicólico? Podemos usar en cirugía de amígdalas, cirugía gastrointestinal, cirugía de laringe, cirugía biliar, cirugía del parénquima pulmonar, cirugía hepática y síntesis de las aponeurosis. La poliglactina se absorbe por completo entre los 80 a 90 días. ¿Dónde usamos? En las mucosas, aponeurosis, sutura de pulmón, vía biliar, hígado, anastomosis gastrointestinal y sistema nervioso. La seda. Últimamente se está restringiendo el uso de la seda, pero nosotros seguimos utilizando, es barato. Entonces, que se forma del glutamito de seda. Produce, pero una reacción inflamatoria no tan acentuada como la que se produce con el cadmio simple o el cadmio cromado. El uso podemos usar en la síntesis de heridas cutáneas, pero no en la cara. Segundo, en el plano de las anastomosis gastrointestinales, en la ligadura de vasos sanguíneos y en la síntesis del parénquima pulmonar. Bien, tenemos. El nylon. Ahí tenemos todas las características. El nylon se caracteriza por su resistencia a la tracción y a la abrasión. Tiene una superficie lisa, es elástica, lo que determina que en algunas ocasiones el nudo se puede aflojar. Hay que tener cuidado con la anulación. El uso. El nylon monofilamento para síntesis de la piel, la cara, por ejemplo, hacemos con mononylon, 5 ceros o 6 ceros,
cara, en suturas en bloque, cirugías reconstructiva y estética, y el nylon multifilamento, segundo plano de la cirugía gastrointestinal y en la síntesis de las aponeurosis. Cuando se usa hilos de 5 ceros, 6 ceros mononylon, se dice que se debe dar no 3 nudos solamente. Tenemos que dar casi de acuerdo al número del calibre del hilo, es decir, si tiene aquí 5 ceros, entonces tendremos que hacer 5 nudos. Es fácil de recordar. Aquí hay otro resumen. CADU simple, número 3 al 7, que viene en sobre amarillo, tiene una reacción tisular intensa y es de estructura monofilamentar. CADU cromado, número 3 al 7, es de un color beige oscuro. La reacción tisular es moderada. La estructura es monofilamento. Ácido poliglicólico del 2 al 8 ceros es verde y blanco. La reacción tisular es mínima y la estructura ya es multifilamento. Lo mismo la poligrafina de 1 a 8 ceros o de 0 a 7 ceros es violeta sin teñir, tiene una reacción tisular mínima y es multifilamento. La polidioxanona va del 1 al 10 ceros, es violeta, es mínima la reacción tisular y es monofilamento para cirugías muy delicadas. Poliglecaprone de 1 a 10, azul, mínima monofilamento. Poligliconato del 1 al 5 es verde, la reacción tisular mínima y es monofilamento. Aquí ya hemos visto cómo es la absorción. Vamos a ver. Y los hilos no absorbibles, vean ustedes, por ejemplo, este polipropileno, tiene estas características en sobre, para que no haya confusión inclusive, entonces colocan así de colores los sobres. La seda, 5 al 10, color negro y blanco. La reacción tisular moderada, el algodón moderada, pero vienen los números 10, del 1 al 2, del 3-0 al 4-0 y 5-0. Tiene una reacción tisular también moderada y a estos son monofilamentos. Excepción aquí del alambre, que es monofilamento, y polietileno también es monofilamento. Entonces, esto es para los no absorbibles. Hay una serie de principios de selección de los materiales de sutura. Un primer principio sería que cuando una herida logra suficiente resistencia, ya no requiere de la aproximación de las suturas, por lo que se suturan con materiales no absorbibles tejidos que sanan con lentitud, como piel, aponeurosis y tendones. Se suturan con materiales absorbibles tejidos que cicatrizan con rapidez, como vejiga, vías urinarias y vías biliares. 2. La presencia de cuerpos extraños en tejidos contaminados puede propiciar infección, por lo que se contraindica usar materiales multifilamento en heridas contaminadas. Se aconseja utilizar materiales monofilamento en este tipo de heridas. La aproximación, tercer principio, la aproximación estrecha y permanente de las heridas y evitar materiales de sutura que provocan reacción brinda resultados satisfactorios cuando se pretende obtener cicatrices más estéticas. Por tanto,
Se deben usar materiales monofilamento inertes de calibre delgado como el polipropileno en cirugía reconstructiva. Se debe evitar las suturas cutáneas con puntos separados y recurrir al sujeto dérmico cuando sea posible. Sustituir precozmente la sutura con vendolets. Aquí yo recalco mucho que las suturas de cara se deben hacer siempre con mononylon 5-0-6. La cara es muy importante. Los párpados igual con el hilo más fino posible 6-0. Entonces no se debe suturar con puntos separados. También están las recomendaciones mundiales. Cuarto principio, la presencia de cuerpos extraños en conducto que contienen líquido con elevadas concentraciones de sales precipita la formación de cálculos, por lo que se deben utilizar materiales absorbibles en vías biliares y vías urinarias. Por ejemplo, podría ser, digamos, cálculos en la vía biliar, cálculos en la uretra. En esos casos están aconsejando incluso que los tienen que ser absorbidos. 5. La selección del calibre del material de sutura se hará con base a utilizar el calibre más pequeño que convenga a la resistencia natural del tejido que se está aproximando. Reforzar con suturas de contención en caso de que el paciente pueda ejercer tensiones súbitas sobre la línea de sutura, retirándolas tan pronto se estabilice. Finalmente, para la sutura necesitamos las agujas. Estas están elaboradas con acero de alto contenido en carbón. Deben ser fuertes e inertes. Pueden ser descartables para un solo uso o reutilizables. La forma de la aguja en general, cuanto más profunda es la herida quirúrgica, más aguda debe ser la curva de la aguja. Hay 5 ángulos de curvatura diferentes en orden decreciente. 5 octavos de círculo, una media, 3 octavos de círculo, un cuarto de círculo, una media de la curvatura. Finalmente tenemos una aguja recta. Están volviendo nuevamente a utilizarse bastante las agujas rectas. La aguja recta no tiene curvatura y se usa principalmente en la piel. Vamos a ver. Con agujas quirúrgicas. Una aguja cortante convencional, en este caso, para usar en piel, boca, ligamento, faringe, tendones y cavidad nasal. Pero una aguja, esta es una cortante convencional, esta es una cortante invertida, hacia el revés, un triángulo. Fascia, romper en piel dura, cavidad nasal, vainas tendinosas, mucosa de la boca y también ligamento. Agujas punzantes, punta triangular y el cuerpo. Se usa en bronquios, sutura de bronquios, fascia, ligamentos, periósteo, ovarios, vasos escleróticos, útero, faringe, tendones, tráquea. Aguja cortante en punta triangular. Punta triangular. Usos en cirugía plástica, piel, tejidos fibrosos, ligamentos, tráquea y bronquios. Entonces, importante es seleccionar también la aguja con qué aguja vamos a suturar. La aguja de punta de espátula es planita, así, planita. Se usa mucho en microcirugía y
cirugía de reconstrucción oftálmica, cirugía de cataratas, córnea. La aguja ahusada, con la punta, así, bastante, casi perfecta, va a ser usado en aponeurosis, vía biliar, músculos, fascia, miocardio, dura madre, aparato genital, vasos, aparato digestivo, pleura, nervios, tejido adiposo, cutáneo y peritoneo. Una aguja Roma redondeada, la punta redondeada y el cuerpo así de esa manera. Aguja Roma usado en ligadura de prolapso cervicuterino, riñón, hígado y vaso. Aguja redonda, cuidado, no puedes entrar a suturar al hígado con una aguja triangular. Y también las heridas se suturan, las suturas inmediatas se dividen así, suturas diferidas y suturas secundarias. Los pacientes no siempre vienen inmediatamente, vienen después de 2 o 3 días a veces. Una herida tremenda. Aquí dice inmediata con una herida neta. Es simple de suturar directamente. Una herida contusa necesita un debridamiento quirúrgico. Hay que limpiar todo. Donde hay pérdida de sustancia, puede suturarse si se realiza un despegamiento de los bordes. Hay que ampliar entonces. Y una sutura diferida, la sutura de una herida que se vio tardíamente y que inicialmente era demasiado séptica o era la consecuencia de un cuadro más complejo, puede diferirse algunos días. Ese avivamiento de los bordes, reavivando los bordes y suturando se consigue un resultado prácticamente idéntico al de una sutura inmediata. La sutura secundaria, su objetivo principal es proteger una estructura expuesta, se vean los vasos vascular o nerviosa, que no había podido recubrirse inicialmente. Se raspa el granuloma y luego se reavivan y despegan a mínima los bordes de la pérdida de sustancia. Se realizan los puntos separados colocando un drenaje más antibiótico terápico, la secundaria. Entonces, durante la sutura también hacemos suturas, procedimientos mixtos sobre todo, sutura y ligadura. Entonces, por ejemplo, aquí está sangrando este vaso, una sutura alrededor de un vaso para ocluir su líquido. Al mismo tiempo hacemos hemostasis, cerramos la estructura con herida y evitamos la fuga de la sangre. Podemos hacer una ligadura de transficción, atravesamos un vaso o una vía biliar, cístico. Hacemos transficción y luego hacemos la anulación. Y finalmente hacemos una ligadura libre, sobre todo de los vasos, las ramas de los vasos. Aquí se ha hecho una transficción y está haciendo la anulación, porque eso asegura que no se suelte, ¿no? Y aquí está más o menos este resumen, es todos los hilos al final, su origen, la permanencia, la construcción del hilo y el empleo del hilo. Otro resumen que se está presentando. Ahora sí, vamos a entrar a los puntos de suturas.
Puntos y forma del cuerpo de la aguja y los usos comunes. Ligamentos para la sutura cortante convencional. Ligamentos, cavidad nasal, boca, faringe, piel y tendones. Una cortante invertida. Fascias, ligamentos, cavidad nasal, mucosa de la boca, piel y vainas tendinosas. Y la cortante invertida, en lo que se llama también micropine, son planas, podemos utilizar en boca. Las agujas, finalmente, también tienen sus propias partes. Tenemos la punta de la aguja, el cuerpo de la aguja, el extremo ensamblado a la sutura y tenemos también el mandrín, que se llama al orificio donde se aloja o se fija el hilo, en las dos circunstancias. Mandrín. Bien, vamos a empezar entonces los puntos de sutura. El punto 5. Es el nudo más frecuentemente utilizado. Para realizar el nudo se enrolla el extremo largo de la sutura unido a la aguja alrededor del portaagujas con 2 vueltas doble lazada sobre porta con hilo proximal. Esto sería interesante que ustedes lo ejerciten. La próxima clase les voy a pasar algún video. Con la punta del porta se sujeta el cabo suelto y se estiran los extremos para tensar el nudo. Se repite la operación en el sentido contrario para fijar el nudo y se estiran ambos cabos para cortar el hilo y dejar 2 extremos cortos. La sutura simple. Características. Es el más utilizado, decíamos. Es rápido y sencillo de ejecutar. Se realiza con material no reabsorbible. Las indicaciones son en caso de laceraciones, de aproximación de bordes y en zona de tensión y supraarticulares. Están contraindicados en heridas sucias con signos de infección, necrosis y mala vascularización. Los tiempos de la sutura simple. Primero, aquí tenemos la entrada de la aguja por un borde, formando un ángulo de 90 grados con el plano de la aguja. Entonces, estamos haciendo la sutura, como se llama, en 2 tiempos. Podemos pasar primero este borde, salir aquí y luego ingresar al otro. Sería una sutura en 2 tiempos. Pero también se puede hacer en un solo tiempo los 2 bordes. Una sutura en un solo tiempo. Pero en este caso se está haciendo en 2 tiempos. Se atraviesa este borde, ven ustedes, y luego se toma aquí, está saliendo, salir de la aguja por la piel del borde contrario, y luego atravesamos el otro, y ahí tenemos atravesado los dos. Ahí está. Estos puntos tienen que estar distantes, aquí 3 a 4 milímetros, así, 3 a 4 milímetros. Lo mismo, los otros puntos tienen que estar entre 3 a 4 milímetros. Fácil de ver. Aquí se hace la lazada o la anulación sobre el porta del hilo proximal, el llamado nudo cirujano, 2 vueltas. Luego se hace el cierre del porta cogiendo el cristal, cortito, y luego se estira de los extremos del hilo en sentido opuesto, tensionando el nudo sobre la piel. Va a quedar así.
La lazada en sentido contrario al anterior, al revés, y luego la visión de un punto simple. Debe quedar así, perfecto. Como verán aquí, el nudo no ha caído, no está cayendo en la zona de la herida, sino está a un lado. Fíjense, aquí también igual. Bordes vertidos, ¿no? Puntos equidistantes de los bordes de la herida y nudos a un lado de la herida. Esa es la recomendación. Así tiene que ser. Entonces esto va a facilitar cuando tengamos que sacar los puntos. Porque no queda bien que esté aquí, no se debe apretar mucho, porque si no hay también necrosis. Lo necesario para aproximar. Lo necesario para aproximar. No es reventar con toda la fuerza, no. Solamente hay que aproximar los nudos, tal cual está aquí. Pero tampoco hay que dejarlo abierto. Y el resultado entonces de la sutura simple debe ser así. Aquí está la herida todavía y vamos a seguir hasta cerrar completamente. Pero por el momento, esta herida está muy bien. Está muy bien. Y yo en la práctica soy muy exigente, me lo tienen que hacer igualito que esto. Igualito que esto. Pero no podemos dejar de hacer algunas cosas que son fundamentales. En su momento ya lo vamos a hacer en la práctica. Bien, esta es la primera parte de la síntesis de suturas y la próxima vamos a completar. Muy buenas noches. Gracias.